No había faltado ni una sola vez a las cenas de los domingos en más de 12 años. Ni siquiera después de quedarme hasta las tantas, revisando auditorías. Ni cuando las nevadas cortaban la autopista como cuchillas. Ni en aquellas semanas interminables de más de 60 horas de trabajo, solo para pagar las facturas. Mi hija Talia solía decirme con una sonrisa que me rompía el alma: hiciste que esto tuviera sentido. No hay domingo sin ti, mamá. Una vez lo murmuró mientras soplaba las velas de su cumpleaños. Me aferré a esa frase durante años como si fuera un ancla. Aquella noche el cielo tenía ese azul grisáceo tan suyo, el que anuncia la calma antes del golpe. El camino hacia Glenitch estaba vacío, como si supiera lo que me esperaba. Conduje con las 2 manos bien agarradas al volante, mientras el aroma del ajo y la salsa de tomate llenaba el coche como un eco del hogar. La lasaña reposaba en el asiento del copiloto aún humeante, en su bandeja de aluminio, con el dorado crujiente que tanto le gustaba a Talia, sin ricota, con mozzarella, couscous, raudales y albahaca fresca prensada entre capas finísimas de pasta. La preparé esa misma mañana desde cero, como siempre. A mitad de la receta, el dolor de espalda me hizo sentarme un momento, pero no paré. Las madres no paramos nunca. Seguimos. Ya lo decía mi abuela. Cuando llegué, la luz del porche estaba encendida, cálida, tenue, como cuando Talia era una niña y me dejaba encendida la lámpara del pasillo si yo volvía tarde de la oficina. Esa luz me hizo sonreír. Me recordó que durante un tiempo esta casa también fue mía. Aparqué con cuidado detrás de la camioneta de Wesley, sorteando con precisión la grieta de la acera, esa que lleva años esperando que alguien la repare. Subí los escalones de la entrada con la familiaridad de quien conoce el lugar mejor que su propia cocina. El tercero seguía desnivelado como siempre. Cada rincón de esa casa tenía mi memoria pegada, aunque hacía más de 10 años que ya no era mía. Alargué la mano hacia la puerta mosquitera todavía con la sonrisa puesta, hasta que escuché la frase que me congeló la sangre. «No te preocupes, que mi madre lo pagará», dijo Talia en un tono plano administrativo, como si liquidara una factura más. Me quedé inmóvil. Cada palabra me atravesaba. Después vino una risa. No era suya, pero la reconocí de inmediato. Darla Carrington, la suegra. Esa voz nasal y burlona que siempre sonaba, como si se mofara del mundo entero. «Todavía te paga el móvil», no dijo con sorna. Y entonces Talia se rió. No una risa nerviosa, una risa cómplice. Ya sabes cómo es mamá. La culpa funciona de maravilla. Claro que dirá que sí antes de que acabe la frase. No lo dudé, pero yo no me moví. Mi mano seguía suspendida cerca del pomo de la puerta temblorosa, como si esperara una señal que no llegaría. La fuente de lasaña empezaba a pesarme como un bloque de plomo. Desde dentro me llegaban risas apagadas, el tintineo de copas y el sonido inconfundible de papeles al deslizarse sobre la mesa. «Hacienda le ha dado de plazo hasta final de trimestre», decía Talia con voz meticulosamente casual. «No hace falta mucho», respondió Darla. «Basta con mostrar algo de voluntad. Podríamos empezar con algo leve. Humedades, una filtración en el techo. Mamá siempre cae si lo envuelves en un tono triste. Si esa mujer es mantequilla caliente», rió Darla. Pobrecita. Noté cómo el calor se me escapaba primero de las manos, luego de los brazos y, por último, de un sitio que dolía más justo detrás del esternón. Allí donde una vez estuvieron el orgullo y el vínculo. No me moví. No podía. Sentí que la fuente helada me quemaba contra el pecho. El papel de aluminio empezó a arrugarse entre mis dedos. Y mi hija seguía hablando. Como si no estuviera al otro lado de esa puerta. Como si ya me hubiera troceado y empaquetado en su plan. No llamé. Ni siquiera toqué la malla de la puerta, aunque mis nudillos ya rozaban el metal.
Di un paso atrás, luego otro y otro, sin hacer ruido. Evité que el tercer escalón crujiera como siempre. La lasaña seguía allí, pero en vez de alimento, parecía un ladrillo. Cuando llegué a la acera no giré la cabeza. No quise ver su casa. Me metí en el coche y dejé con sumo cuidado la fuente en el asiento del copiloto, como si aún fuera para alguien a quien quería. El teléfono vibró. Sabía que era Talia. No lo miré. No respondí. Simplemente me quedé allí con las 2 manos apretadas al volante, intentando recordar el momento exacto en que dejé de ser su madre y pasé a ser su inversión fiscal. Las farolas titilaban sobre mi cabeza, bañando el asfalto, en una luz ámbar que parecía flotar en el aire denso de la noche. Escribí un mensaje corto. Lo siento, ha surgido algo urgente en el trabajo. Revisión de última hora. Te compensaré la próxima semana. No sentí remordimientos, ni una pizca, solo una especie de alivio sordo casi liberador. No esperé contestación antes de alejarme del bordillo y reincorporarme a la autopista como quien deja atrás algo que ya no puede salvarse. La lasaña desprendía ese aroma familiar que uno asocia con refugio, ajo dorado, tomate burbujeante. El olor impregnaba no solo la cocina, sino también una parte de mi alma. Cociné este mismo plato cuando terminó octavo de la ESO, aquella tarde en la que rompió a llorar porque su mejor amiga se mudaba de ciudad. También lo hice la víspera de su partida a la universidad y le escondí una nota escrita en minúsculas a mano entre la ropa de la maleta. No la mencionó hasta muchos años después, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para sentir algo. La preparé de nuevo tras su luna de miel, cuando volvió con una sonrisa forzada y unas ojeras que no supe leer entonces. En aquella época habría dado cualquier cosa, y lo hice por arrancarle una sonrisa auténtica. Vendí mis alianzas, las pulseras de oro que heredé de mi abuela, los pendientes que Frank me regaló cuando compramos nuestra primera casa. Todo para evitar que empezara su vida adulta arrastrando deudas. Cuando la familia de Wesley dijo que solo podían costear una celebración sencilla, cubrí la diferencia sin pestañear, firmando el cheque como quien firma una promesa. Y cuando llegó la compra de su primer piso, puse hasta el último céntimo de mi bonificación anual. Quería que comenzaran bien. Pensé que eso era amor. Nadie me lo discutió. Jamás recibí las gracias. Pero durante mucho tiempo pensé que no importaba. No se cría niñas a un hijo esperando gratitud, sino porque uno confía en la persona que está ayudándose a formar. Tomé el desvío hacia mi calle con una lentitud que casi parecía un ritual. Las fachadas silenciosas de los vecinos se alzaban inmóviles como testigos dormidos. Las luces de mi piso estaban apagadas. Las dejé así. Aparqué, tomé las llaves y dejé la lasaña en el rellano. Dentro me quedé un buen rato a oscuras. El abrigo seguía tirado junto a los zapatos aún húmedo del asfalto. No solté una sola lágrima. Me limité a permanecer allí, recogiendo en silencio todo lo que me habían arrebatado. Y comprendí cuánto de aquello había sido entregado por mí, sin exigir nada a cambio. En algún momento abrí la nevera no porque tuviera hambre, sino por hacer algo lo que fuera. El silencio era absoluto, casi físico. Me apoyé en la encimera con los brazos cruzados y musité en voz baja sin nadie que escuchara. ¿En qué instante dejó de ser amor para convertirse en su derecho? No lloré, y eso fue lo que más me desconcertó. Me acosté con la casa en penumbra, la lasaña aún en el coche sin tocar. Tenía las manos heladas, los hombros tensos, de tanto aguantar. Pero ni una lágrima. Solo un murmullo dentro de mí como si al fin algo hubiese hecho clic, algo definitivo.
Me tumbé boca arriba observando las sombras de las farolas proyectarse en las paredes como tantas noches anteriores, y no pensé en la traición, ni siquiera en el abandono. Pensé en el acceso, en lo mucho que le había permitido entrar. Al amanecer ya tenía el portátil encendido. Entré en todas mis cuentas, ahorros, plan de pensiones, inversiones. El nombre de Talia seguía allí, agazapado en los rincones, como contacto de emergencia, como beneficiaria secundaria, en esas casillas que una marca sin pensar por afecto más que por juicio. Las desmarqué una a una. Transferí cada céntimo a bancos nuevos, abrí cuentas limpias sin pasado. Cambié contraseñas, habilité la verificación en 2 pasos. Respondí de nuevo preguntas de seguridad que llevaban años sin tocarse, desde antes de que Talia terminara el instituto. Llamé a mi banco, a la aseguradora, a la compañía de la tarjeta de crédito. Uno a uno como si fuera un ritual. Activé alertas de fraude, notificaciones, blindajes. Eliminé la carpeta compartida en Dropbox, donde habíamos guardado el presupuesto familiar, los contactos de emergencia, las claves de nuestras cuentas conjuntas de Netflix, Costco. Desapareció. No por despecho, sino porque por primera vez entendí el riesgo de haber confiado tan a ciegas, y decidí que no volvería siquiera a hacerlo. Aquella tarde me planté frente al despacho de Sinclair. Ella tecleaba con sus gafas bien encajadas y su blazer impecable como si nada la afectara jamás. «¿Tienes 5 minutos?», pregunté. Alzó la mirada, me hizo un gesto seco para que pasara sin molestarse en hablar. Cerré la puerta tras de mí y me senté con calma. Mi voz firme y ensayada rompió el silencio. «Esto aún no tiene forma legal», dije, «pero es personal. Y si hace falta puede ser ambas cosas». Y Ete apartó las manos del teclado. Giró la silla hacia mí, cruzándose de brazos con una precisión casi quirúrgica. Le conté todo. La charla en el porche. El dinero que fui soltando durante años como quien riega un jardín ajeno. Incluso la maldita lasaña que jamás entregué. No dijo nada. Solo se tensaron los dedos bajo sus codos, como si se aferrara a algo dentro de sí. Cuando terminé asintió. «Una sola vez. Siempre has sido mucho más listo de lo que dejas ver». Guardé silencio. «Hay una plaza vacante en Seattle», continuó. «Coordinador regional de finanzas. El mismo puesto, más sueldo. Y lo más importante, sin compartir código postal». Parpadeé sorprendido. Ella prosiguió. «El piso del equipo estaba cubierto, incluida la mudanza. Buscaban a alguien sólido, discreto, esencial pero sin alboroto. Alguien como yo». No supe qué contestar al principio. «Tendrás que decidirlo pronto», añadió. «Pero no creo que quedarte aquí vaya a salvarte de nada». No había reproche en su voz, solo una claridad que dolía. Asentí despacio. En mi cabeza las maletas ya empezaban a rehacerse. No las de ropa ni las de libros. Las de los fragmentos de mí que había ido dejando en demasiadas cocinas, en mensajes no respondidos, en momentos breves y crueles con una hija que aprendió demasiado bien dónde golpearme. Aquella noche hice la última transferencia. Cerré la cuenta que abrí el mismo día en que nació Talia, la que simbolizaba todo lo que alguna vez quise dejarle. Bastó un clic para vaciarla y la pantalla quedó en blanco. En medio de aquel silencio eléctrico me asaltó una pregunta punzante. ¿Qué queda de una madre cuando ya no tiene nada que ofrecer? Talia me llamó la noche siguiente como si todo siguiera igual. Su voz era chispeante, cuidadosamente casual, con ese brillo tenso que solía usar cuando quería entradas para un festival o un adelanto para el fin de semana. «Hola, mamá. Pensaba que podríamos cenar mañana solo tú y yo. Hace mucho que no hablamos tranquilamente». Miré el móvil unos segundos, lo acerqué al oído y respondí sin titubeos. «No puedo. Mañana tengo algo más importante que la familia».
Hubo una pausa, apenas un suspiro. Pero lo percibí. El matiz. Murmuró con una dulzura calculada. Bueno, vale. Quizá más adelante esta semana. Hay algunas cosas de las que tendríamos que hablar. Nada grave, simplemente... ¿Planes? ¿Planes? Repetí. Se rió nerviosa. Sí, ya sabes, se acerca el tema de Hacienda y Wesley está revisando lo de los informes trimestrales y... Pensamos que... Bueno, nos vendría muy bien tu experiencia. Y eso fue todo. La dejé seguir. Observé cómo modulaba su tono con precisión quirúrgica, cómo disfrazaba cada petición bajo una capa de ligereza, cómo evitaba siempre la palabra ayuda, como si fuera veneno. Todo era sugerido siempre envuelto en terciopelo. No cedí. Dijiste que me derrumbaría cuando te viera llorar, le solté seca como un cuchillo. Adelante, inténtalo. La línea se quedó muda, pero no fue un silencio estupefacto. Fue un cálculo. El giro de tornillo mental de quien mide de nuevo la jugada. Finalmente dijo con frialdad contenida. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes, respondí. Simplemente no contabas con que te escuchara. Volvió a intentarlo. Mamá, esto no es justo. Estás actuando como si no te importara, como si solo te sirviéramos para sacar provecho. Lo eres, dije con voz tensa, y lo has sido durante demasiado tiempo. Eso no es verdad, respondió con rapidez casi ofendida. Le dijiste que yo me haría cargo como siempre. Lo dijiste como quien habla de una tarjeta sin límite, que de paso cocina para todos. Estás retorciendo las cosas, masculló. Colgué sin más. 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Darla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Celeste dijo con un tono demasiado dulce para ser sincero. Creo que aquí ha habido un malentendido. Talia está pasando por un momento complicado. Continuó. Ya sabes cómo es. La boda, la hipoteca, las facturas. Todo eso le abruma. No estoy confundida, Darla. Interrumpí con frialdad. Bueno. Sollozó modulando la voz para sonar frágil. Ya sabes cómo funciona la familia. Estamos para ayudarnos. Siempre has sido la que sostiene todo. Y eso celeste es algo precioso. Sentí la mandíbula tensarse tanto que me dolía. No soy vuestra cuenta corriente, dije despacio. Soy su madre. Y dejó de ser mi hija en el mismo instante en que empezó a gestionar mi generosidad, como si fuera un recurso a explotar. Darla balbuceó algo, pero ya estaba colgando. Aquella noche no encendí la televisión. Me quedé en la penumbra del salón sentada junto a la ventana contemplando mi reflejo fundirse con la oscuridad del cristal. Sentía dentro de mí una quietud pesada como si algo se hubiese detenido. Un algo que se había ido plegando sobre sí mismo una y otra vez, hasta que se quebró sin hacer ruido. Pero esta vez sí lo oí. Fue un chasquido seco, un aviso sordo. El sobre era grueso, sin remitente. No era de los que circulaban por oficinas como la mía. La recepcionista me lo entregó con gesto incómodo. «Es personal», dijo y añadió que el mensajero no se iría hasta que yo firmase. Me llevé el sobre a mi despacho, cerré la puerta sin quitarme el abrigo y me dejé caer en la silla. El peso de aquel sobre no era físico, era simbólico. Cargaba con años de sacrificios convertidos en reproche, envueltos en un papel timbrado de frialdad legal. Dentro párrafos redactados en un lenguaje impersonal y aséptico, alineados con precisión, en Times New Roman 12. Talia y Wesley me estaban llevando a juicio. Alegaban que el dinero que les había dado durante su primer año universitario, los cheques de la boda, incluso aquella transferencia urgente, cuando el coche de Wesley se averió. Todo eso, según ellos, eran préstamos verbales con expectativas contractuales de devolución. Me acusaban de negligencia emocional, de desestabilizar su bienestar financiero,
de causarles ansiedad y daño psicológico. En uno de los párrafos casi escupido con saña se leía: la interrupción repentina del respaldo económico provocó un colapso en la economía doméstica del demandante. Durante varios segundos no supe reaccionar. Luego me reí. No por diversión, sino porque ya no me quedaban lágrimas. La carcajada salió áspera como un estertor. Cuando el asombro supera la tristeza, el cuerpo busca alguna salida. Reuní los papeles y los llevé sin saber muy bien por qué a una veterinaria que había tratado a mi perro años atrás. Tenía una mirada firme y la templanza de quien ha visto demasiadas despedidas. Leyó los documentos en silencio, con el ceño apenas fruncido. Luego los dejó sobre la mesa con un suspiro que sonó a sentencia. «Conozco a alguien», murmuró. «No es barata, pero es meticulosa. Y ahora mismo necesitas precisión quirúrgica. Esa misma tarde conocí a Gwen Lockhart. Tenía el aspecto sereno de quien no busca pleitos, pero jamás los evita. Ni una palabra fuera de lugar. Me dejó hablar sin interrumpir ni una sola vez. Le conté cada detalle, los regalos nunca pedidos, las comidas organizadas con amor, la conversación telefónica que escuché, sin querer las llamadas, no devueltas. Y aquella noche la más dolorosa en que dejé la lasaña en la puerta, porque el silencio al otro lado me dijo más que cualquier rechazo explícito. Cuando terminé, Gwen dio un solo golpe seco sobre el sobre con su índice. Luego me miró y dijo: «Esto no va de dinero». Alcé la vista. «Van a por tu historia», continuó. «Quieren reescribirla, manipularla hasta que encaje con la imagen que les conviene tú, como la madre servicial incansable disponible siempre». Hizo una pausa antes de añadir: «Esta demanda es su forma de castigarte por liberarte». Tragué saliva. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. «Podemos defendernos sin problema. No hay ningún acuerdo firmado, ningún compromiso legal que les respalde. Estás completamente protegida. Si lo deseas, podríamos contraatacar, presentar una demanda por acoso, difamación y daños emocionales», dijo Gwen con calma profesional. Negué con la cabeza antes de que terminara la frase. «No quiero venganza», murmuré. Ella me sostuvo la mirada escrutándome con esa expresión que usaba cuando algo no le cuadraba. «Lo que quiero», continué, «es distancia. Un corte limpio. Sin rastro. Sin huellas». Asintió despacio, entendiendo más de lo que dije. «Entonces lo eliminaremos todo. Sin ruido. Sin fisuras», susurró. Firmé los papeles que había preparado con manos firmes y salí de su despacho envuelta en una claridad que casi dolía. No solo habían querido manipularme para que volviera a su copicho, a ocupar el lugar de siempre, como si aún les debiera algo. Habían intentado reescribir nuestra historia, convertir mis años de entrega en una narrativa que les favoreciera hacer de mí la villana en el relato que yo misma había tejido con afecto y renuncia. Aquella noche, al llegar a casa, abrí el armario donde dormían los recuerdos. Álbumes de fotos, cartas, con la caligrafía inclinada de Talia, notas garabateadas con cariño fingido. Los coloqué con cuidado dentro de una caja. No para destruirlos, sino para ocultarlos. No necesitaba más recordatorios del papel que ellos mismos me habían asignado. Ya estaba aprendiendo a vivir sin ese guión ajeno. Preparar mi marcha a Seattle no se parecía a nada que hubiese hecho antes. No había listas ni etiquetas fluorescentes, ni el miedo constante a olvidar algo esencial. No me iba para empezar de nuevo. Me iba para dejar de cargar con lo que ya no tenía espacio en mí. Empecé por el armario del pasillo. Ropa de cama olvidada, velas navideñas que jamás se encendieron, bolsas de regalo, acumuladas por años
por si acaso. Las fui revisando una por una como quien examina promesas rotas. Algunas las guardé. La mayoría no. La siguiente estancia era la de invitados, aunque hacía más de un año que nadie cruzaba ese umbral para quedarse. La cama aún lucía la colcha que Talia y yo habíamos elegido por puro capricho en aquellos paseos de sábado sin rumbo, cuando aún reíamos por tonterías. La quité de golpe sin la menor nostalgia. Bajo el somier, dentro de una caja olvidada, encontré un fajo de sobres cerrados, tarjetas de cumpleaños, felicitaciones navideñas. Todas enviadas por mí, después de que ella y Wesley se mudaran a su flamante casa. Reconocí mi caligrafía en cada una. Ninguna había sido abierta. Algunas aún conservaban el brillo del adhesivo intacto. Me senté en el suelo con esa pila de indiferencia en el regazo y me quedé allí un largo rato. No leí nada. Solo sostuve como un peso muerto la evidencia de un afecto que nunca fue correspondido. Cuando empezó a anochecer, solo quedaba la cocina. Revisé armarios como quien pasa lista a los restos de una vida. Limpié estantes, tiré especias caducadas que jamás usé. Detrás de una bandeja de asar encontré la fuente de lasaña, de cristal grueso, la misma de aquella noche, intacta. No la había vuelto a usar desde entonces. La cogí con ambas manos, pasé los dedos por su contorno frío y una punzada me recorrió el cuerpo. Tantas cenas horneadas con ilusión, tantas veces que creí que el amor se podía cocinar, recalentar, servir con cariño. ¡Qué ingenuidad la mía! No derramé ni una lágrima. Tampoco vacilé. Caminé hasta el cubo de la basura, levanté la tapa y dejé caer la fuente con un golpe seco y definitivo. No hubo furia ni dramatismo, solo una sensación limpia de fin. Cerré la tapa con calma. Estaba en pleno cierre de una caja de mudanza cuando el móvil vibró. Un mensaje de un número que conocía de memoria, aunque llevaba meses sin guardarlo. Lo siento. Necesitábamos ayuda, pero no la merecíamos así. Me quedé un instante mirando la pantalla, releyéndolo. No había petición de perdón real, ni deseo de recomponer nada. Solo una rendición tibia. Y lo curioso fue que no dolía. No como yo imaginaba. Simplemente ya no importaba. Escribí con lentitud, con la calma de quien ya no necesita explicarse. Deseo que algún día llegues a ser la hija en la que ingenuamente creí. No aguardé respuesta. Apagué el móvil y lo deslicé dentro del bolsillo de un abrigo que no pensaba volver a usar. El aire en el piso se volvió más liviano, casi como si tras años de tensión contenida, las paredes hubiesen exhalado. Al fin, agarré otra caja y seguí con lo mío. El apartamento en Seattle era diminuto, sí, pero respiraba luz. Los ventanales daban al río y los barcos cruzaban lentos como si flotaran sobre un suspiro. Lo elegí porque no se parecía a tan nada. Ningún rincón compartido. Ninguna promesa traicionada adherida al yeso de las paredes. Solo claridad, mañanas nuevas y ese aroma salobre que se colaba incluso con las ventanas cerradas. Fui dándole forma sin prisas. Un sofá blando, una silla solitaria junto al cristal, ni rastro de mesa de comedor. No me hacía falta. Los domingos seguían teniendo su punto de vértigo, pero ahora los platos eran simples, sin ceremonia. Con lo justo bastaba. No echaba de menos las grandes comidas. Lo que dolía era el significado que antes cargaban. Aunque incluso eso empezaba a diluirse como una mancha que ya no encuentra dónde aferrarse. Me apunté a un club de lectura en la librería de la esquina. No por rutina, sino porque necesitaba oír voces que hablasen de cosas que no acabaran siempre en abandono. Las mujeres allí eran un regalo, brillantes, descaradas, sin miedo al ridículo. Una de ellas
Janice me enseñó a hacer paddle surf. Me caí 2 veces y me reí con una fuerza que hacía años no reconocía. Mis mejillas todavía lo recuerdan. Fue como despertar una parte dormida de mí. Casi a diario paseo junto al agua antes de trabajar. Al principio lo hacía mientras me adaptaba al nuevo horario del equipo, todo en remoto. Aquellos primeros meses fueron extraños, pero también silenciosamente fértiles. Empezaron con incertidumbre y acabaron con certezas que nunca me vi venir. Volví a tener rutina, pero una que por fin me pertenecía, sin deber nada a nadie. Y en esa nueva rutina no hay espacio para súplicas no respondidas, ni para amores que solo saben pedir. Hay hueco, en cambio, para madrugadas limpias, para el olor del café sin urgencias, y para la clase de mujer que me prometí volver a ser el día en que mi hija, con un gesto frío, me dejó a solas con la verdad. Una verdad que ya no me duele, solo me guía. Y Ete apenas habló un par de veces, siempre con cortesía distante. «Te noto más centrada», comentó una vez. Y era cierto. Hasta que una mañana me llegó un correo de Gwen. Breve, implacable. Wesley inculpado. Talia y Darla formalmente investigadas. Manipulación financiera a través de varias cuentas. Tu caso ha sido anulado. No hubo apelación. Todo ha concluido. Leí el mensaje 2 veces antes de borrarlo. No me produjo alivio. Solo me devolvía el aire. Como si alguien hubiese entreabierto una ventana en una habitación en la que llevaba años sin saber que estaba encerrada. Aquella tarde fui al banco y cancelé la última cuenta, que aún llevaba el nombre de mi antigua existencia. La recepcionista me preguntó si deseaba abrir una nueva. Dije que sí. Me ofreció los formularios. Allí estaba el espacio para el titular. Dudé, y luego lo escribí con calma y precisión. C.M. Rivers. El apellido de soltera de mi madre. El nombre de una mujer que me formó con ternura áspera y una dignidad silenciosa. Un nombre que nadie logró arrebatarme. La cajera sonrió mientras recogía los papeles. «Bienvenida a tu nuevo inicio», murmuró. Aquella noche me senté junto al ventanal, con una taza de té. El río se encendía de reflejos dorados mientras el día se rendía. Pensé en lo que significaba madre, en cuánto tiempo me aferré a ese rol como si fuera una misión sagrada, y en lo arduo que fue permitirle otros matices más allá del sacrificio. No he dejado de ser madre. Simplemente he dejado de ser propiedad de nadie. Hay quienes te quieren solo mientras te mantienes dócil. Eso no es amor. Eso es control. Y en el silencio que quedó, descubrí que no echaba de menos sus voces.